Noticias. La única forma en que esto puede beneficiar a Colombia es que a Colombia no se le apliquen aranceles de ninguna especie y que Colombia sea capaz de aprovechar las medidas en contra de México, Canadá o China para que productos que llegan hoy de esos países a los Estados Unidos lleguen desde Colombia con menores precios, o incluso para relocalizar empresas de esos países y que puedan ser exportadoras desde Colombia hacia los Estados Unidos, siempre y cuando a Colombia, repito, no se le apliquen las mismas sanciones. Entonces, sí hay oportunidades, y es un poco allí donde hay que tener mucho cuidado en aprovechar esas oportunidades. Pero para esto, la recomendación más importante es cuidar la relación con los Estados Unidos. Rápidamente responder a las preocupaciones que tienen los Estados Unidos. Llamémoslo así, a los irritantes que tienen los Estados Unidos, que son dos. Uno, el fenómeno migratorio, y dos, el aumento excesivo en producción de coca en nuestro país, con medidas concretas. Entonces, mi recomendación es que el gobierno primero tiene que ser respetuoso de la relación con los Estados Unidos, construir esa relación, cuidarla. No debería desafiar a los Estados Unidos, como lo hizo el presidente Petro recientemente, ya no en una, sino por lo menos dos oportunidades. Y me parece que debiese más bien aprovechar el momento para identificar cuáles de esas partidas que hoy se exportan de Canadá, México o China a los Estados Unidos podrían reemplazarse por productos colombianos. Yo creo que ahí hay oportunidades y me parece que el Ministerio de Comercio pudiese hacer eso muy rápidamente y empezar a identificar posibilidades de copar ese mercado norteamericano con producto colombiano. Yo creo que el gobierno Trump tiene dos maneras de abordar el uso de los aranceles. Una que yo llamaría estructural y otra que yo llamaría coyuntural de negociación o de presión. En este último grupo yo incluyo los aranceles sobre Canadá, México y eventualmente sobre Europa, y los que alguna vez se anunciaron sobre Colombia. Son mecanismos de presión para, llamémoslo, reacción por parte de un país con el cual los Estados Unidos tienen una relación comercial y de inversión. Y lo hemos visto en el caso mexicano. Ya de hecho incluso se pospusieron para abril las medidas arancelarias. Y mientras tanto hay una negociación realmente entre los dos jefes de Estado. A mí me parece que esa modalidad no debería ser, dicho, no es aceptable, porque en el fondo es usar los aranceles como un mecanismo de chantaje. Y hay otra figura que es el uso de aranceles con propósitos estructurales, y es por razones también de seguridad lo que se ha venido aplicando con China, o se ha señalado para China, que en el fondo lo que busca es fortalecer, llamémoslo así, el sector productivo local norteamericano, en lugar de que esos productos vengan desde China. Cosa que en el escenario de comercio internacional no necesariamente es tan sencillo. Muchas veces ese tipo de medidas puede generar sobrecostos en las economías internamente. Entonces tiene riesgo de inflación y riesgo de deterioro de crecimiento de la economía. Sobre si para Colombia puede ser viable que se eleven los aranceles, lo que señaló el House of State es que las medidas que se hablaron sobre Colombia de aumentar aranceles al 25% sobre productos importados de Colombia sigue viva, en el sentido de que falta la firma del presidente de los Estados Unidos, pero quedó en ciernes que Colombia debía cumplir sus obligaciones en la lucha, en ese caso, contra la migración, particularmente recibir los deportados. Pero más allá de eso, Colombia tiene dos rabos de paja gigantes en la relación con Estados Unidos. Uno es la realidad migratoria en el tapón del Darién y otra es la producción de coca desbordada en nuestro país. Y los Estados Unidos nos va a presionar, seguramente alegando razones de seguridad, con la eventualidad incluso de imponer aranceles de 25% o de usar esos aranceles o esos anuncios de aranceles para que el gobierno colombiano
actúe de alguna u otra forma. Entonces, lo que está sucediendo con Canadá o con México, con China, nada raro que pueda suceder también con Colombia. Ahí es donde Colombia no puede torear el toro, es decir, Colombia no puede dárselas de gallo fino como sucedió aquella noche, aquella madrugada donde el jefe de Estado, en un acto irresponsable, desafió a los Estados Unidos con algo que era una tradición o que había sucedido ya en el pasado, incluso en el propio gobierno, poniendo en riesgo las relaciones comerciales y de inversión entre Colombia y Estados Unidos. Tampoco es conveniente que nuestro jefe de Estado considere que no hay ningún problema en que se rompa ese acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Me parece que esa es una posición inaceptable en el sentido de que desconoce que la relación con Estados Unidos para Colombia es muy significativa, puede representar entre el 30 y el 40% de inversión extranjera directa, exportaciones, buena parte de las importaciones claves para insumos y productos de consumo muy importantes para la economía colombiana, actor clave de la cooperación internacional, actor clave también en la dinámica de generación de empleo y de crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestra economía. Si a Colombia le imponen aranceles, el efecto sí es inmediato. Es decir, si a Colombia le imponen aranceles de 25%, el efecto es inmediato de pérdida de competitividad de productos claves como las flores, como las frutas, como el café, como confecciones, como otros productos de los sectores industriales, en plásticos, en químicos, eh, y, y el efecto evidentemente sería inmediato de deterioro de esos sectores exportadores. Si se imponen aranceles a nuestros productos, se afectarían dramáticamente sectores como los de frutas, que recorren el territorio nacional, porque en todos los territorios de Colombia hay producción de fruta exportable a los Estados Unidos. Por poner un ejemplo, mango, aguacate. Eso afectaría muchos territorios de nuestro país. Afectaría el sector floricultor, que es un sector que genera más de 250.000 empleos de madres, cabeza de familia en su gran mayoría. Afectaría el sector cafetero, con ello a 500.000 familias cafeteras que recorren el territorio nacional. Afectaría también a los sectores de confecciones, que pueden generar más de 400.000 empleos en nuestro país. Muchos de los sectores industriales, de químicos, de plásticos. Afectaría también a los servicios exportables a los Estados Unidos, que son muy significativos. Servicios basados en conocimiento, de diseño, de ingeniería, de arquitectura, financieros, etc. Afectaría también eventualmente a la inversión extranjera directa, que genera cientos de miles de empleos, lo que genera desconfianza, genera preocupación en las relaciones entre Colombia y los Estados Unidos. Entonces, esos son sectores que se verían severamente afectados, pero si simultáneamente Colombia decide, como incluso lo alcanzó a insinuar nuestro jefe de Estado, que se aplicarían medidas retaliatorias contra los Estados Unidos, eso tiene un costo adicional sobre la canasta básica en Colombia porque pues eleva los riesgos de inflación por la vía de mayores costos en los insumos. Y estamos hablando de insumos claves. El maíz amarillo es insumo clave en la producción de carne, de huevo. La soya, que es importada de Estados Unidos, es un insumo clave en la producción de pescado, medicamentos, tecnología. Todos esos productos elevarían sus costos, generando un fenómeno de aumento de precios en nuestro país y con ello un efecto inflacionario. Y la incertidumbre de que esto generaría sobre la inversión puede presionar la tasa de cambio al alza, elevando costos incluso de financiamiento y en general generando una dinámica de mayores niveles de inflación. Entonces no es bueno por donde se le mire. Eso sin contar lo que también fue incluido en aquel documento que, repito, está escrito, solo falta la firma del presidente de los Estados Unidos, y son las sanciones bancarias, que complicarían el acceso de Colombia al endeudamiento internacional, sobre todo en multilaterales, y que
podrían complicar también las remesas, lo cual afectaría a cientos de miles de colombianos en distintos territorios del país que hoy reciben remesas porque están llegando en cifra récord, entre otras, a nuestro país. Y afectaría, obviamente, la cooperación, que son recursos muy significativos que recibe Colombia para temas sociales y apoyo a propósitos sociales en el país. Lo primero que yo diría es que esta política de hacer uso de los aranceles como un instrumento, llamémoslo así, de coerción o de amenaza o de chantaje sobre otras naciones en el escenario del comercio internacional es algo inédito. No es algo positivo para el comercio internacional. El comercio internacional nunca ha visto los aranceles como un instrumento de presión a otra nación. No se deben ver de esa manera. El comercio internacional siempre ha previsto que por razones de seguridad se puedan ajustar los aranceles, eso, la tarifa o la estructura arancelaria, eso es cierto, pero estrictamente por razones de seguridad. Y aquí me parece que estamos abusando de esa figura y claramente pues lo que uno alcanza a percibir es que se está utilizando la figura realmente para lograr procesos de negociación con naciones, que no debería ser el camino. Esto destruye la filosofía del comercio internacional. Seguir este camino, entre otras, además es muy peligroso. Y es muy peligroso porque a lo que nos va a llevar es a un deterioro del crecimiento del mundo, porque claramente se van a afectar las exportaciones a nivel global. Rompe incluso con el principio de ventajas competitivas que ha sido el mecanismo a través del cual ha funcionado el comercio internacional, donde los países aprovechan sus ventajas competitivas para exportar. Genera también un traumatismo en las cadenas de valor, en las cadenas de comercialización a nivel global. Genera riesgos inminentes de retaliaciones y por lo tanto de escalamiento de esas guerras comerciales, y entonces se convierte esto en una guerra tras guerra, en donde un país establece un arancel y el otro país le contesta con algo similar, y lo único que genera todo esto es un aumento en los costos de los bienes cuando estos son importados de un país a otro. Por lo tanto, quien pierde de todo este escenario son los consumidores y el bienestar de los consumidores. Este tipo de intervenciones, en mi opinión, indebidas, haciendo uso de los aranceles y abusando, si se quiere, del criterio de seguridad, a lo único a lo que llevan es a mayores niveles de inflación en los países receptores de las mercancías, a las cuales se les van a terminar imponiendo aranceles adicionales por la vía de la retaliación. También lleva inevitablemente a menores niveles de crecimiento económico. En el caso colombiano, en caso de que se apliquen esas medidas, porque repito, da la sensación de que no se van a aplicar en todos los casos, en caso de que se apliquen esas medidas, podría eventualmente ser una oportunidad para reemplazar mercancías que hoy llegan de países a los cuales se les pretende imponer el arancel, Canadá, México, China, y reemplazar esos productos por productos colombianos que claramente sin ese arancel serían más competitivos. Me refiero al sector frutícola, a sectores industriales, sobre todo industria liviana, plásticos, a sectores de confecciones, a sectores de café, eh, a sectores de flores también, eh, a sectores químicos, entre otros sectores de la economía. Ahí podrían abrirse oportunidades. Pero digamos que las implicaciones directas de lo que hemos visto en la actitud, llamémoslo así, del presidente Trump, es una implicación de una reducción en el crecimiento de la economía, de la reducción en la economía global, una destrucción del modelo de libre comercio al que hemos estado acostumbrados a este momento, un desafío a la institucionalidad global del comercio internacional. Me refiero a la OMC porque, como lo dije al inicio,
Me parece que hay un mal uso de, de las figuras que contemplan los acuerdos de libre comercio, o por lo menos un abuso de esas figuras, una afectación profunda al bienestar de los consumidores por la vía de mayores precios, unos escenarios de riesgos de mayor nivel de inflación global en las economías, y eventualmente para Colombia podría haber oportunidades, siempre y cuando a Colombia no se le terminen imponiendo aranceles similares. IFM Noticias.